preparando unos matecitos por acá. Comienza un nuevo video de Comer Batata por el Mundo. ¿Hace mucho calor? Sí, claro que sí, pero no podemos dejar de tomar mate. Y lo bueno, ahora vamos a agarrar ruta, así que vamos a viajar con aire acondicionado y no se sufre tanto el calor. Después de haber estado pasando varios días nos estamos quedando sin yerba, che. Después de haber pasado varios días en Playa del Carmen, es momento de seguir viaje y nos vamos rumbo a Cancún. Antes de seguir viaje, vamos a continuar con los quehaceres domésticos. Como les contamos, acá está un poquito más complicado el tema de conseguir agua. Recién conocimos a Sergio, un argentino acá en Playa del Carmen, que nos invitó a pasar por su casa, cargamos agua, pero como les contábamos, no es potable. Y se encuentran un montón de lugares así, donde venden el agua purificada, que está buenísimo. O sea, obviamente que esto de acá no podemos cargar el motorhome, así que hay que venir con bidón. ¿Y cuesta? Acá estoy viendo, el botellón de 20 litros cuesta 13 y podés cargar medio botellón que cuesta 8. Ya obviamente te conviene cargar el botellón de 20, pero nosotros no tenemos para 20, tenemos para 10, así que podemos llevar 10 litros. Esto decía que si daba cambio, pusimos un billete de 20 para medio botellón 8 y nos dio solo 10 de vuelta. Nos robó 2 pesos mexicanos. Pero ya tenemos los 2 bidones. Ya estamos en la camioneta dándonos un shock de aire acondicionado. Hace mucho calor. ¿Cuántos grados hacen? A ver, fíjate en el celu. Mientras tanto, vamos a preparar el mate. Ideal para salir a la ruta. Una costumbre muy argentina. Mate, que muchos nos preguntan a qué sabe. Es difícil de explicar, pero es como si fuese un té, por decir así. Se toma mucho por costumbre. Además de que es rico, es una costumbre muy argentina. Y otra costumbre es acompañarlo de criollitos o facturas o algo dulce para comer. Bueno, puede ser salado. En realidad, criollitos, en San Luis, nosotros llamamos tortitas a esto. En Córdoba, criollitos, y no sé en qué otras partes del país. Yo digo bizcochito. Bueno, bizcochitos en Santa Fe. En todos lados se llama de una manera distinta, pero esto es algo muy típico y que solo se consigue en Argentina, y recién pasamos por una panadería argentina acá en Playa del Carmen, así que estamos listos para salir a la ruta. GPS puesto, allá vamos, Cancún. 30 grados y 34 de sensación térmica en estos momentos. Son las 12 del mediodía. Si vamos hacia la izquierda, podemos volver hacia Tulum, que desde allá venimos, pero nos vamos a Cancún, a la famosa ciudad de Cancún. Ahora que volvemos a la ruta, sigo viendo esto de cuota, que no sé qué será. Es impresionante la cantidad de construcciones que hay acá a lo largo de la ruta, y eso que ya veníamos viendo desde Tulum más o menos, pero acá, ya camino a Cancún, cada vez se intensifican aún más, se ven complejos enormes. Yo estimo que son barrios cerrados, barrios privados, pero un lujo. O sea, me da como cosa de que desde que entramos a México es un paraíso, digamos, toda la costa es. Y realmente el espacio de playa pública que hay, yo creo que es ínfimo. Está todo privatizado, y como que el lugarcito que queda público, o sea, digo 100% público, que vos puedas estacionar el auto y bajar caminando, es nada, cero. Después así hay un montón de clubes de playa, pero es que uno se ve obligado a ir al club de playa, consumir, comer para poder estar ahí en la playa, y ni hablar de todos estos lugares, ¿no? Que únicamente... Acá decía Imperial Resort, así, o sea, estos lujos uno al lado del otro realmente. Antes de seguir para Cancún, vamos a hacer un desvío acá para conocer Puerto Morelos, que es otro pueblo acá que está entre Playa del Carmen y Cancún. Hay muchos lugares acá en toda esta zona como para venir a la playa, además de los más famosos.
cambió el clima. Porque hoy a la mañana quisimos volar el dron en Playa del Carmen y se veía marrón. Che, qué belleza. Me sorprendió Puerto Moreno. No pensaba que era un pueblito tan turístico. Y se ve hermoso. Vimos en Overlander que hay varios puntos por acá. Y muy similar a como vimos en Playa del Carmen. Motorhome, que hacía mucho que no veíamos. Un motorhome por acá y la playa ahí a unos metros. Así que nos vamos a acercar al mar a ver qué tal está. Se veía bastante sargazo en la playa y en el mar, pero al margen de eso, el color del agua muy lindo y vimos un montón de alojamientos, hoteles, como departamentos para alquilar. Se ve mucha oferta hotelera por acá. Para los que no hayan visto videos anteriores, veníamos contando que en la parte de Belice y cuando ni bien ingresamos a México, nos estábamos encontrando con temperaturas cerca de los 40 grados y la sensación térmica así en los 42 aproximadamente, pero la gente local nos decía que no era normal para esta época. Pero por otro lado, nos pasó que ya hace como 2 semanas empezamos a sentir, de hecho hubo días frescos, o sea, frescos de tener ganas de ponerte una camperita, que también nos decían que tampoco es normal, o sea. Entró hace unos días como un frente frío que hizo bajar la temperatura. De hecho dicen que bajó la temperatura del agua, que igualmente sigue estando recontra cálida y linda para meterte, pero que usualmente está más caliente. Hizo bajar la temperatura. Lo peor es que revolvió mucho el mar. Entonces, de hecho, todos los días que estuvimos en Playa del Carmen nos agarraron varios días de tormenta, el mar muy removido. Nos explicaba la gente local que el sargazo en realidad siempre está, nada más que muchas veces está en el fondo del mar, pero cuando vienen estos frentes fríos que remueve muchísimo el mar, remueve las olas y demás, levanta todo eso. Entonces por eso se ve el color del agua súper marrón, o como acá, que uno se encuentra con que hay muchísimo sargazo bien ahí en la costa. Así que, como siempre decimos, venir a la playa es no sé si una lotería. Incluso estos días hemos notado que a veces a la mañana nos levantamos y miramos el mar y decimos, che, hoy no está tan lindo, y el viento calma y al mediodía salís y está hermoso. O sea que cambia, inclusive dentro de la mañana a la tarde te llevas otra experiencia totalmente diferente. Y finalmente hemos llegado a Cancún. Vamos a empezar a hacer este recorrido hacia la zona hotelera. Hay una ruta que recorre todo por acá. Está relativamente cerca del aeropuerto, digamos. O sea, nosotros ahí que veníamos por la ruta, llegamos hacia el aeropuerto y ahí desvías para ir hacia la zona hotelera de Cancún. Parece de película esta costanera. Todas las palmeras así, todo prolijito. Yo pensé que se iba a ver el mar igual, a lo mejor después más adelante se ve. Pero está espectacular esta costanera. Como les decíamos, estamos pasando por acá, por la zona hotelera. Se ven unos hoteles impresionantes, muchísimo lujo. Nos habían dicho que por acá no va a ser fácil encontrar algún lugar para dormir, pero bueno, lo primero es intentarlo, así que estamos recorriendo, además de poder mostrarles esta zona, ver si encontramos algo donde podamos quedarnos con el motorhome. Bueno, ahí hay un motorhome que obviamente que cuando ves que hay otro siempre te da tranquilidad. Y además te da la opción de ir a preguntarle. Sí. Acá hemos llegado a una playa. A ver, hay que ver cómo darle la vuelta por acá. Logramos retornar
ver si es posible quedarse acá y qué experiencia nos dicen estos viajeros que están estacionados acá. Estamos en este estacionamiento acá, donde habíamos visto el motorhome. Vamos a salir a caminar un poquito y mostrarles el barrio. Corre mucho viento, así que yo creo que en la noche no vamos a pasar calor. Lo que sí, estamos pegados a la ruta acá, que pasa mucho tráfico. No sé si por la noche será igual. Mientras tanto, vamos acá a este estacionamiento, que desde ahí se puede ver la playa. Hizo algo, no sé si alguna persona se habrá ahogado o algo. El mar es muy bravo acá, las olas son muy fuertes. Allá se ven los rescatistas. Llegó la ambulancia, bomberos y policía. Esperemos que no haya sido nada grave. Miren, acá se ve la arena súper blanca. Ya estamos medio tarde, así que ya el sol no le está dando y no se puede apreciar tanto el color. Se re ve igual el turquesa. O sea, promete mucho para mañana con sol. Esto de las mascotas, que están prohibidos el ingreso a la playa, ya lo vimos hoy en Puerto Morelos, acá también. La verdad es que en Cancún no le presté atención si había cartel o no. Tampoco vimos mascotas, ¿o sí? ¿Te suena haber visto? No, no me suena haber visto. Y bueno, acá hay como baños, duchas, hay varios quinchitos ahí como para venir a la playa. Se ve paradisíaca la playa. Esto es Playa Delfines. Y acá está el acceso a la playa pública. Fíjense, hay wifi. Y miren qué hermoso mirador. Miren lo que es esta fila para sacarse fotos con las letras de Cancún. Nosotros nos vamos a sacar fotos con la letra de Cancún, creo, pero no en este momento. En otro día hay que venir temprano. No tenemos vista al mar, pero una brisa marina. Cada vez que dormimos, hay mucho ruido, eso sí, pero dormimos re bien anoche, corre mucho viento, eso es una particularidad que tiene Cancún, que el mar siempre, bueno, como les mostramos ayer, siempre está muy movido, hay mucha brisa, pero dormimos re bien, acá desayunando y ahora estamos por ir a la playa. Y ahora sí, ya con la panza llena, vamos a la playa. Miren lo lindo que está esto. Hay un día espectacular, un sol divino. Miren el color del agua. Una locura el color del Caribe acá en México. Es hermoso, de los colores más lindos que hemos visto y como contábamos la otra vez, que además es continental, digamos, no es que uno tiene que ir a una isla para poder apreciar este color de agua. Se ve bellísimo. Y vamos a pasar el día con unos seguidores. Están armando con Santi la sombrilla. En la playa hay un montón de estas palapas, creo que le llaman, pero bueno, hoy justo es domingo, así que está repleto de gente. La playa es pública, así que nos contaban que viene muchísima gente local. Y allá a lo lejos se ve toda la zona hotelera, digamos, estamos en la zona hotelera, así que hay mucha gente y en cada hotel obviamente está el acceso a la playa, aunque es pública también. Domingo al mediodía, miren lo que es Cancún. El color del agua es fantástico, pero miren la cantidad de gente que hay en la playa. Es un mundo de gente por todos lados, un ambiente hermoso y miren lo que es el color del agua. Es un mar movido, no es piscina, hay un montón de olas, pero miren lo que es el turquesa del agua. Qué paraíso de lugar. Caro no creo que vaya muy adentro porque no es amiga de las olas, entonces no le gusta. Qué linda que está el agua. Eso sí, vengan con bikinis bien atadas porque la ola esa, en un segundo puedes quedar como vinimos al mundo. Guarda que hay una chica atrás. Después de una mañanita de playa, nos vinimos a almorzar una ensaladita. La verdad es que está espectacular el día. No hace tanto calor porque hacen unos 29 grados y la sensación térmica es de 31, pero el sol pega muy fuerte. Como fuimos tarde no alcanzamos a tomar una de las palapas, entonces hay que cuidarse bien del sol. Ahora nos vinimos, nos vamos a comer algo fresquito acá en el motorhome, que como decíamos corre mucha brisa, entonces la verdad es que no estamos sufriendo el calor. Sí nos contaban que si uno viene en junio, julio y agosto no se puede respirar porque dicen que no corre nada de viento, que ahí se sienten los calores fuertes porque es el verano, así que a disfrutar de un rico almuerzo. Aprovechar a poder mostrarles la zona hotelera. La verdad es que mucho movimiento como les contábamos, pero tranquilo. La fila
para sacarse foto con el cartel de Cancún sigue. Creo que hubo fila todo el día hoy para sacarse foto con ese cartel. Cuéntenos en los comentarios, ¿a ustedes les gusta sacarse foto con los carteles de cada lugar? ¿Harían la fila? Cuenten, los leemos. Mientras tanto, seguimos recorriendo por acá esta avenida que es Kukulcán, la principal de la zona hotelera. Fíjense lo lindo que está, todo arreglado, todo hermoso, construcciones, pero mega construcciones, sería como en los programas de la tele, porque hay unos hoteles. O sea, miren lo que es ese edificio, no sé qué será, no sé si es un hotel, pero construcciones enormes. Y acá, si ustedes ven el mapa, van a ver que esta zona hotelera está al lado de una parte que se ve con mucha agua y es una laguna. Justo acá hay un muelle, hay muchos barcos por acá y de este lado tenemos todos los hoteles y detrás está la playa. Mucha policía hemos visto, muchísima, inclusive en la playa, militares. Estuvimos compartiendo con Sole y Mariano, unos seguidores argentinos que viven acá hace mucho tiempo. Nos contaban que acá es tranquilo, muchos restaurantes por acá. El tamaño de los hoteles es una cosa que no me deja de asombrar. Y es muy grande esta zona, toda la avenida esta de la zona hotelera tiene 23 kilómetros. ¿23? Sí. No sabía. Impresionante. Hard Rock, Marriott, Hilton, todas las cadenas de hoteles. Hay centros comerciales también. Parece de película el lugar este. No hay una basura, un pastito largo, está todo pero espectacular. Y miren los negocios que tienen los centros comerciales. Prada, Louis Vuitton, y no sé si quieren ni pronunciarlo. Lindo para ver desde acá arriba la camioneta. Mucho lujo, mucho lujo. La verdad es que nunca en la vida he estado en Miami, pero cuando uno ve fotos, videos de Miami, no sé, me hace pensar en este lugar. Este lugar, digo, me hace pensar en Miami, o sea, no sé, es como que se ve mucho lujo, mucho edificio. Y si te quieres sentir en Forrest Gump, un Bubba Gump. Comemos los camarones. Bueno, ahí se alcanza a ver apenitas la laguna que les mencionaba. Se hacen navegaciones por ahí o hay restaurantes con vista a la laguna. Y seguimos, o sea, ya no sé cuántos kilómetros vamos recorriendo y no dejamos de ver un hotel atrás de otro, de residencias, porque también hemos pasado por edificios que tal vez no sean para, no sé si serán para turistas, digamos, pero de gente que tal vez viva por estos lados. Y acá ya finalizando la zona hotelera, nos encontramos con un montón de locales de venta de artesanías, quise decir. Acá Coco Bongo, un famosísimo boliche, shows, lo deben haber visto en alguna foto. Y acá, bueno, o sea, muchos más lugares para venir a disfrutar de shows. De la noche. Si quieren ver noche, busquen otro canal porque nosotros tenemos menos noche que... Toda esta zona se ve de mucho boliche. Qué lindos hoteles, la verdad. Uno más lindo que otro. Mira lo que es la construcción, el verde, como decía Santi, todo ordenadito, todo prolijo. Qué belleza. Y nos vinimos a dar una vuelta por el malecón de Cancún, o la costanera como le llamamos nosotros. Y acá se ve esos edificios que están ahí atrás. Es Puerto Cancún, que es como nos dijeron el Puerto Madero de Buenos Aires. Y acá estamos frente a la laguna y todo lo que se ve allá a lo lejos es la zona hotelera. Pero es súper grande porque estábamos mirando el mapa y aún acá que se ve un montón,
donde nosotros estábamos hoy en la playa, ni siquiera se alcanza a ver desde acá, digamos. O sea, es mucho más lejos. Me hace acordar a Ciudad de Panamá. Fue la última ciudad que tenía así edificios de esta magnitud. La verdad que sí. O sea, la ciudad de Panamá tiene inclusive creo que más altos Sí, y como sí. que se ven más concentrados. Muchas oficinas, ¿no? Porque acá esto es más hotelera. Pero sí, de todo lo que hemos recorrido últimamente ha sido de las ciudades más grandes, por lo menos en infraestructura, ¿no? Acabamos de llegar a Puerto Cancún. No se imaginan lo que es este lugar. Qué lujo, los edificios, los lugares para comer, los yates acá estacionados. Miren lo que son todos estos edificios. Qué hermosura de lugar. Realmente tiene un re parecido a Puerto Madero para los argentinos. Vale la pena venir a dar una vuelta y conocer este lugar porque es impresionante el lujo que hay acá. Para terminar el recorrido por la noche de Tulum, nos venimos a la avenida Tulum, que hay un montón de taquerías para comer, así que vamos a degustar una rica comida mexicana. Buenos días, por acá trabajando la casa que se transforma en oficina. Anoche pasamos una noche espectacular. No pudimos grabar porque había la música estaba súper fuerte, así que vamos a ir mostrándoles acá las imágenes. Pero comimos las fajitas, que al finalmente eran lo que nos faltaba probar, que es como lo que conocemos nosotros, por lo menos en Argentina, digamos, de que te dan el relleno y te traen las tortillas y vos te las preparás. Pero son chiquititas las tortillas, son unas tortillitas chiquititas así. Está buenísimo porque te puedes comer un montón. Y probamos tequila. Debo decir que fue en mis 30 años la primera vez que probé tequila. ¿Sí? Sí, ¿Ya? shot de tequila. Así que bueno, ahora a trabajar. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respira. Vamos a vivir algo muy típico acá en México, que es nada más y nada menos que el Día de los Muertos. Actores de un cuento tras un amante persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.